Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la lectura La casa por la ventana de Fabio Restrepo. Yo me llamo Valentina Muñoz y quisiera comenzar por cómo se habla de esa transformación de la ventana a través del tiempo eh, y cómo hay veces esa transformación lleva a que se pierdan o, pues claro, depende de la mirada, eh, pero como desde una mirada un poco más tradicional o de una mirada que entiende un poco más lo sensible, eh, hace que se pierda esa sensibilidad y ese trabajo que hay veces se tenía con los artesanos o entendiendo el vidrio como casi un material eh, casi que increíble o de Dios, que antes solo se utilizaba en templos para demostrar ciertos rituales. Y ahí me parece muy importante la frase del texto en la que dice: la ausencia de colores y figuras liberan la dependencia de los marcos que los contenían, marginando el saber de los artesanos y regularizando cada una de las formas hasta hacerlas encajar en una misma geometría y proporción. Y creo que es eso de cómo se pierde hay veces algunas tradiciones por el hecho de encajar ciertos elementos y de regularizarlos y parametrizarlos, y eso hace que se pierdan ciertas tradiciones o ciertos saberes que son muy importantes y muy ricos, que no solamente es importante en términos culturales, sino también en términos de la conexión de un elemento arquitectónico con el exterior o con la misma persona que lo está habitando. Yo soy Susana Mayorga y hablando o pues continuando con lo que Vale mencionaba, hoy venía camino a la universidad y el señor, pues el taxista con el que venía me empezó a hablar un poco de cómo la economía va cambiando, los salarios y pues el precio, el costo de vivir en Bogotá pues cambia, y se me hizo muy interesante relacionar eso de alguna manera con el texto, pues porque al igual que la economía y todas estas cosas, cada elemento de la arquitectura va cambiando a lo largo del tiempo. No, independientemente de si es el mismo arquitecto de la rama, seguramente también va evolucionando y van cambiando sus características. Y se me hacía muy interesante entender la ventana a partir de lo que mencionaban, de que era el puente entre dos espacios. Entonces se me hacía muy interesante cómo la arquitectura moderna o la arquitectura contemporánea hoy en día busca como tener ventanas de piso a techo completamente de vidrio, y eso es como lo más lujoso, es lo más importante, es como el mayor símbolo de estatus, pero al final la ventana no es necesariamente el vidrio, y es como, y se podría ver como el portal entre dos dimensiones con experiencias sensoriales. Ahorita en receso tuve la oportunidad de ir a Anapoima, y en Anapoima no existe el vidrio, las ventanas son solo persianas que se pueden subir y bajar, y eso permite que, por ejemplo, yo escuche desde mi cuarto cuando llega un carro, porque están los Guías. lo que mencionaba Fabio, de la importancia que es tener en cuenta cada material, y cómo eso me permite a mí saber que llegó alguien, y no necesito una campana, no necesito un timbre, no necesito nada para saber que alguien llegó, porque todo el tema de que mi ventana está abierta por la persiana es una experiencia sensorial. Me parece muy valioso, y como sumando a esa idea, mi nombre es Juan Felipe Molano. A mí me hizo cuestionarme mucho de que, o sea, la concepción que tenemos hoy de ventana hoy en día compone una serie de elementos que no siempre fueron lo de ventana, o sea, porque el texto habla de que al principio una ventana ni siquiera tenía vidrio, una ventana era un vano, era una perforación en el muro que generaba como esa transición entre adentro y afuera, y que pues a medida que fue evolucionando el vidrio se volvió parte de la ventana, pues al ser como ese dividir y generar como o sea, como ese límite, pero que pues a partir de las innovaciones, como en el caso del Crystal Palace, ya el vidrio se salió de la ventana a volverse un muro. Entonces eso cambia toda la dinámica de lo que es ese elemento de una ventana, que es como enmarcar y generar esa transición. Y pues me hizo reflexionar mucho de lo que dice Vale, lo que dice Sus, de que hoy en día el modernismo valora mucho lo que es la ventana y el espacio abierto, de que nuestras ciudades al fin y al cabo no están casi hechas de ventanas, sino de vidrio. Entonces hoy en día los rascacielos son cortinas de vidrio gigantes que no se clasificarían como ventana, permiten ver al exterior, permiten generar una relación, pero no es esta enmarcación, generar esa transparencia, permitir
y el adentro y el afuera jueguen y se genere como sus sentimientos de los que habla Sus. Eso me parece interesante. Hola, soy Santiago Caballero. A mí me parece como muy poderoso lo que hablan del puente, o sea que no es un objeto sin grosor la ventana, sino que se convierte en un puente. Y eso me hizo pensar que el semestre pasado un compañero de nosotros que ya vio la tesis trabajó sobre hacer la extensión de una cárcel aquí en Bogotá. Y él pues trabajó en una escala muy grande y pues desarrolló muchos temas, el bienestar de los presos, etc. Pero lo primero que le dijeron los jurados uno de los jurados fue que por qué no pensó más la ventana. Porque esa ventana que iba a estar en el cuarto o en la celda del preso era la ventana. Porque era el único objeto que lo conectaba como que con lo más cercano que iba a ser de ser libre. Entonces, eso me ahogó un poquito porque, claro, o sea, si en vez de haberse quedado en la escala 1.000, 1.2000, uno se hubiera podido quedar en el 1.5 de la ventana todo el semestre, todo el año, 2 años diseñando esa ventana, o sea, como que sería el elemento. Entonces me parece bonito lo que dicen de que tal si uno se imagina una ventana que no permite pasar la luz, sino que se vuelve un mueble, sí, o sea, como darle más grosor. Y yo siento que uno, en esa reflexión uno se puede quedar mucho tiempo, o sea, no es lo que dice Vale de listo, entonces me dieron 4 ventanas entre columna y columna, sino es el elemento, es como el elemento de transición, es lo que hice Juanfe. De acuerdo. Gracias. Gracias.